quiénes somos y qué estamos haciendo, ¿no? Entonces somos un core group, no somos todavía una iglesia establecida, no estamos funcionando como una iglesia establecida todavía, sino que somos un grupo de creyentes enviados por Iglesia Bíblica Casa del Evangelio para plantar una nueva iglesia en la ciudad de Bogotá. Y esta reunión es básicamente parte de la preparación que nosotros tenemos, ¿verdad? Para plantar la iglesia. Y nos reunimos para tener una reflexión bíblica, para cantar juntos al Señor, y eso es básicamente lo que hacemos las tardes de los días domingos, o bueno, lo que hacemos los días domingos desde hace un tiempo, primero de manera virtual y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de forma presencial. Así que siéntanse bienvenidos a este espacio, es un espacio de edificación también. Nos alegra ver que hay incluso caras nuevas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, empecemos. Y siempre que iniciamos, ustedes saben que hacemos un llamado a la adoración. Y generalmente lo hacemos leyendo un salmo. Ahora, ¿por qué hablamos de un llamado a la adoración? Porque no es que nosotros nos presentemos solamente a adorar en nuestra propia iniciativa, sino que antes de que nosotros nos presentemos a través de su palabra, Dios ya nos ha invitado a alabarle y adorarle. Entonces, como llamado a la adoración, quiero leer un pasaje que se encuentra en el Salmo, o es más bien el Salmo 145. Si usted tiene su Biblia aquí, puede acompañarme para que leamos el pasaje, y si puede hacerlo, le invito a que nos coloquemos en pie para leer el Salmo y también para que cantemos juntos en esta tarde. Dice el Salmo 145 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado de gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Entonces, básicamente, aquí vemos que el salmista quiere exaltar al Señor, quiere bendecir al Señor y desea alabarlo. ¿Por qué? Porque su nombre es eterno, es para siempre, porque el Señor es grande, porque es digno de ser alabado en gran manera, y ese es el Dios que nosotros adoramos. Así que con mucha reverencia, yo quiero invitarlos a que cantemos juntos, no solamente a que escuchemos el audio que va a salir por los parlantes, sino que cantemos juntos el Dios que adoramos. Creo que casi todos tenemos las letras, me faltan unas por aquí, pero vamos a cantar juntos el Dios que adoramos. Cuando quieras, responderla. Las hojitas se las damos, digamos, porque no tenemos por el momento de proyectar, entonces se las ponemos allí como de manera providencial. Un momento, a ver. Entonces vamos a cantar y vamos a exaltar al Señor por su grandeza, porque es el Dios que nosotros adoramos. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, que está sobre todo, no es sobre todo nombre, sobre mí es salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es, hermanos, es el Dios que nosotros adoramos, es el Dios al que exaltamos en esta tarde, es el Dios que es el Señor del día de reposo, que es el Señor del día domingo. Y bueno, este Dios que creó todas las cosas, este Dios que nosotros adoramos, es también un Dios que no se aferró al ser igual a Dios, como lo dice Filipenses, que el Señor Jesucristo no se aferró al ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo para venir a salvarnos. Y hay un pasaje que incluso vamos a ver más adelante en nuestra serie del Evangelio de Marcos, que es Marcos capítulo 10, versículo 44 y 45. Dice: cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros vemos eso decimos extraordinario. Qué bonito suena saber que Él vino no para ser servido, sino para servir. Y el problema con esto es que muchas veces nuestra realidad choca con eso, porque muchos no queremos vivir para servir, sino para ser servidos. Sin embargo, como creyentes deberíamos pedirle al Señor que ponga este sentimiento y este sentir en nuestro corazón, que en vez de llevar vidas en donde deseemos nosotros ser servidos, podamos servir a los demás. Así que yo los invito a que en esta tarde cantemos juntos Siervo para tu gloria. Pidámosle al Señor de todo corazón en esta tarde que nos haga siervos para su gloria. No sé si se puede poner ahí o la cantamos a capela. ¿No? ¿La cantamos a capela? Sí, porque no. Ok, No, bueno. ¿Sí la vas a poner o...? no suena. Pero si quieres, párala y... ¿Sí? Sí, porque de pronto nos perdemos con el tiempo de la canción. Listo. Bien. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, por la muerte en una cruz, inmenso amor de Dios descender.
que te den toda la gloria, todo el honor que tú te mereces. Y así como tú tomaste forma de siervos, permítenos vivir vidas de siervos, Señor. Hoy queremos venir delante de ti a darte las gracias por tan maravillosa obra que hiciste en la cruz del Calvario. Queremos darte las gracias porque el Dios que adoramos tomó forma de siervo y vino a este mundo a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Hoy te exaltamos, Señor, hoy te adoramos, hoy queremos rendir nuestras vidas delante de ti y queremos orar por esta reunión del Core Group, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos pasión por nuestra ciudad y pasión por plantar una iglesia. Ayúdanos a comprender el costo que esto tiene, pero danos también el corazón para estar dispuestos a pasar lo que tengamos que pasar para plantar una iglesia en nuestra ciudad. Ayúdanos a comprender mejor lo que significa la plantación de iglesias y ayúdanos a vivir una vida no en función nuestra, sino en función tuya y de la expansión de tu reino. Hoy oramos y pedimos que la reflexión que vamos a escuchar en esta tarde sea para tu gloria y sea para edificación de este grupo de creyentes que te aman y que han venido hasta aquí porque desean exaltar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Listo? Entonces pueden tomar asiento. Entonces, los niños que quieran subir pueden seguir a Lucre. Carito los va a guiar hacia el salón donde se van a ubicar. Y mientras nos vamos ubicando, quiero hacer unos breves anuncios. Y el primero de ellos es que con el primer grupo ya este próximo sábado vamos a iniciar el estudio del Dios pródigo. Ese estudio va a ser online. Vamos a estar primero con un grupo de hermanos compartiendo el material del libro del Dios pródigo y luego ya estaremos con un segundo grupo estudiando el mismo material, pero eso va a ser más adelante. Por ahora vamos a iniciar con un grupo y ya les contaremos cómo nos va. Además de eso, queremos contarles también que, bueno, el fin de semana anterior se me pasó orar por Guillermo. Guillermo estuvo de cumpleaños ya la semana pasada, así que al final me gustaría que hiciéramos una oración por él. Y si alguien más está de cumpleaños, bueno, de todo corazón le queremos dar nuestra felicitación y demás. Vamos a iniciar entonces con el mensaje de hoy. Seguimos adelante con nuestra serie del Evangelio de Marcos. Así que si usted ha traído su Biblia, yo quiero que me acompañen con su Biblia a Marcos capítulo 2 y vamos a leer hoy desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 6. Marcos capítulo 2 desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 6. Y mientras usted encuentra el pasaje, yo quiero ponerlo un poquito en contexto con lo que estamos viendo. En la narrativa anterior, Jesús viene de sanar a un leproso, viene de perdonar los pecados del paralítico y viene de compartir la mesa con pecadores. Todo eso de la narrativa anterior está empezando a causar incomodidad en los escribas fariseos. Y hoy vamos a ver en este pasaje cómo esa incomodidad empieza a incrementarse y a incrementarse debido a las respuestas de Jesús y a las acciones de sus discípulos. En el texto de hoy vamos a ver cómo esa tensión entre Jesús y los fariseos empieza a crecer. Así que veamos
Marcos capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaban en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo lo podrían destruir. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por esta tu palabra, por lo que tú nos has enseñado a través del Evangelio de Marcos. Hemos visto quién eres tú y cuál es tu mensaje. Hemos sido lectores de cómo se manifestó tu autoridad y tu poder. Y hemos visto también que te acercas a todos aquellos que se sienten inmundos y excluidos por causa de tu pecado. Señor, que hoy a través de tu palabra seas tú revelándote más y más a nuestras vidas. Porque posiblemente podemos llegar a este lugar con un concepto equivocado de quién eres tú, pero a través de tu palabra tú te revelas a nosotros. Oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted está tomando nota, el tema de hoy lo he titulado Corazones de Hierro. Corazones de hierro. En una época de mi vida tuve la oportunidad de estudiar teatro. Y en una de las clases se nos asignó la tarea de inventar y de escribir un mito colombiano. Ahora, como a mí me encanta crear historias, yo desarrollé mi propio mito. Y siendo sincero, en mi orgullo,
no veía la hora de leer mi historia en clase para que mi maestra se sorprendiera y para que mis compañeros sintieran un poquito de envidia ante el trabajo que yo había elaborado. Sin embargo, cuando llegó mi turno de hacer la lectura, una compañera que venía del exterior pidió perdón y de repente se salió del salón. Se veía muy deprimida. En ese momento, yo recuerdo que la maestra empezó a hablar y a hablar de los problemas de nuestra compañera y empezó a decirnos que debíamos acercarnos a ella porque se sentía muy sola, estaba pasando por un tiempo muy difícil, etcétera, etcétera. Entonces, ya en ese momento yo me incomodé y le dije a mi maestra: yo sé que todos tenemos problemas y todos pasamos por dificultades, pero no creo que este sea el espacio ni el momento para hablar de los problemas de él. Yo hice mi tarea, quedan 5 minutos de clase y yo quiero leer mi trabajo. Y ella se quedó mirándome, seria, y me dijo: no puedo creer que tengas un corazón tan duro. Esto sí tiene que ver todo con tu compañera, porque en el teatro siempre pensamos en el compañero. Siempre estamos pensando en el bienestar del otro. Cuando ella me dijo eso, yo me sentí terrible. Y me sentí terrible no solo porque ella se molestó, sino porque para ese momento yo ya asistía a la iglesia, pero mi maestra no era cristiana. Y estaba más preocupada por mi compañera que yo. A mí lo único que me interesaba era leer mi trabajo y punto. Seguir con la dinámica de lectura. Bueno, generalmente los seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa somos así. Queremos que las cosas se hagan de manera correcta. Y ese es un deseo sincero. Pero muchas veces deseamos hacer lo correcto teniendo un corazón endurecido. Y eso es precisamente lo que Marcos nos está retratando en el pasaje que nosotros acabamos de leer. El autor nos presenta a un grupo de personas que desean de todo corazón que las cosas se hagan bien. Él nos muestra a los discípulos de Juan el Bautista y nos muestra a los fariseos siendo muy celosos con el ayuno y con el día de reposo. Y esas son cosas buenas, ¿no? Ayuno y día de reposo son cosas válidas, son cosas estipuladas por el Señor. Sin embargo, al final del pasaje, Marcos nos dice que a pesar de que estas personas sentían celo por el ayuno y por el día del Señor, Jesús se enoja y se entristece contra los fariseos a causa de la dureza de su corazón. Son personas aparentemente espirituales, pero con corazones de hierro. Y lo confrontante de esto es que, de acuerdo con Marcos, Jesús se enoja y se entristece con los corazones duros. Por eso, mi mensaje para ustedes en esta tarde es el siguiente: cuidémonos de llegar a tener corazones endurecidos. Cuidémonos de llegar a tener corazones endurecidos. Ese es mi mensaje para ustedes en esta tarde y es el único punto que vamos a ver el día de hoy. Y lo que voy a hacer a continuación es mostrarles a través de este texto cómo lucen los corazones religiosos endurecidos. Vamos a ver esas 3 escenas que leímos y yo las voy a explicar y las voy a aplicar, pero siempre voy a estar apuntando a el mensaje. Cuidémonos de llegar a tener corazones endurecidos. Entonces, veamos la primera escena. La primera escena va desde el versículo 18
hasta el versículo 22 y me gustaría que la volviésemos a leer. Y aquí vemos a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos versus Jesús. Esos son como los dos grupos que vemos, o los personajes que vemos en esta escena. Y dice: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué no ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Perdón, dice: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. En este texto vemos que los fariseos y los discípulos de Juan hacen una pregunta con relación al ayuno. Ellos quieren saber por qué los discípulos de Jesús no ayunan como ellos lo hacen. Y no sé si a usted le parece interesante que pregunten eso sobre el ayuno justo después de que en la última escena que vimos Jesús viene de comer con pecadores. ¿Cómo que saben que ha estado comiendo con pecadores? Y le preguntan a tus discípulos por qué no ayunan. Es como si trataran de enviarle un mensaje también, ¿no? En vez de estar comiendo y cenando con ellos, ustedes deberían estar ayunando, ¿no? Es más o menos la actitud que yo puedo ver con respecto al pasaje anterior. Ahora, el ayuno no es una mala práctica, y eso debemos dejarlo claro. De hecho, el ayuno viene desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios ayunaba en el día de expiación y ayunaba como una muestra de arrepentimiento y de piedad. Así que el problema no es que los fariseos y los discípulos de Juan ayunen. El punto aquí es que estos hombres se sienten intrigados al ver que Jesús y sus discípulos cenan con pecadores, pero no ayunan con los religiosos. Comen con pecadores, pero no ayunan como ellos. Y eso les incomoda. Eso les parece molesto. Así que Jesús les responde la pregunta con tres ilustraciones que apuntan a lo mismo. Primero les da una ilustración de una boda, luego les da como una ilustración de un remiendo nuevo sobre tela vieja, y después les da una ilustración de vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué es lo que Jesús comunica con esas ilustraciones? Bueno, si ustedes miran esas ilustraciones con detenimiento, nos muestran una serie de cosas que son imprudentes de hacer. Uno no ayuna cuando lo invitan a un matrimonio, ¿cierto? Uno no coloca un remiendo nuevo en tela desgastada. Uno no sirve vino nuevo en odres viejos. No es prudente. Entonces lo que Jesús les está diciendo es que mientras Él esté con sus discípulos ejerciendo su ministerio, sería imprudente ayunar y sería imprudente estar acongojados. Los discípulos debían estar felices, debían estar dichosos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. El Hijo de Dios estaba entre los hombres, haciendo milagros, perdonando pecados y llamando al arrepentimiento. ¿Eso es motivo de ayuno o de gozo? De gozo. Ahora, eso no significa
cuál debe ser la actitud correcta cuando ayunamos. Pero sumado a eso, no podemos evadir que en este pasaje Jesús afirma que llegará el día en donde los discípulos van a ayunar. Si lo vieron, versículo 20, parece que Cristo hace la primera referencia a su muerte. Él dice: vendrán días cuando el novio le será ¿qué? Quitado. Y entonces ayunarán en aquel día. Entonces, en ese instante, los discípulos gozaban de la presencia de Cristo, pero iba a llegar un día en donde Jesús se iba a entregar voluntariamente y les iba a ser quitado en la cruz del Calvario. Ese Mesías, con un corazón lleno de gracia, con un corazón lleno de misericordia, iba a ir a la cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Eso es completamente distinto a tener un corazón de hierro, ¿no? Él se iba a entregar por su pueblo. Y eso es algo que los fariseos y los discípulos de Juan no pueden entender. No pueden entender la alegría y el festejo que debía producir la llegada de Cristo, ni podían entender el ayuno y el lamento que vendría cuando Él fuese crucificado. Los corazones de hierro solamente querían saber una cosa: ¿por qué Jesús y sus discípulos no ayunan como ellos lo hacen? ¿Por qué tú no haces las cosas como yo las hago? Cuidémonos de llegar a tener corazones endurecidos. Ahora bien, ¿cómo podemos cuidarnos de eso? Bueno, una forma en que nosotros podemos cuidar nuestros corazones es evitando pensar que la vida cristiana carece de gozo. Los cristianos y no cristianos también deben tener cuidado de concebir la vida cristiana como algo que carece de alegría. Es interesante ver que una de las ilustraciones que Cristo usa, o la primera ilustración que Cristo usa, es la ilustración de una boda. Y Él se refiere a los discípulos como los acompañantes del novio. Ahora, en el Talmud, si alguien era invitado a un matrimonio, esa persona estaba exenta de cualquier responsabilidad, ya fuese una responsabilidad religiosa o ya fuese una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque toda la obligación que tenían los invitados a un matrimonio era la obligación de alegrarse. Esa era su única responsabilidad. Es más, era responsabilidad de los acompañantes del novio asegurarse de que el matrimonio fuese un tiempo de celebración y festejo. Y es interesante que Jesús muestra a sus discípulos como los amigos del novio. ¿Qué nos enseña eso? Bueno, que como discípulos de Cristo no estamos exentos de llevar vidas gozosas en comunión con Cristo. Escúchenme esto muy bien. La vida cristiana no está exenta de sufrimiento, pero tampoco es exenta de alegría. Cristo fue a la cruz y sufrió, pero también se sentó con sus discípulos y también se sentó con pecadores, anhelando que ellos disfrutaran y se deleitaran por su presencia. Ambas cosas son importantes en la vida cristiana. De hecho, uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Alguien que tiene el Espíritu Santo en su vida es una persona marcada por el gozo. Así que tengamos cuidado de pensar que la vida cristiana es una vida que siempre tiene que estar marcada solamente por la seriedad o solamente por el sufrimiento. Y como que el gozo no cabe en la vida cristiana.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, esto también se puede aplicar a las disciplinas espirituales. No sé si usted sabe cuáles son las disciplinas espirituales. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, hablamos de orar, hablamos de leer la Biblia, hablamos de ayunar. El ayuno es una disciplina espiritual. Hablamos de meditar en las escrituras y de muchas otras más disciplinas. Y nosotros deberíamos tener cuidado de pensar que las disciplinas espirituales son algo que se sufre. Como que vemos la oración y decimos, uy, qué aburrido. Vemos el congregarnos y decimos, uy, pero ir hasta allá tan lejos, qué pereza. O vemos de pronto la lectura de la palabra, uy, no, qué locha. O cantar a capela, como ahorita, uy, qué apagado, qué aburrido. Tiene como, falta algo. Dirían algunos, falta el espíritu, ¿no? Cuando Jesús enseña sobre el ayuno, por aquí en otro evangelio, Él acusa a los hipócritas de convertir o de practicar el ayuno como si fuese un sufrimiento de espectáculo público. Y ese es un camino que nosotros debemos evitar seguir. Muchas veces le podemos mostrar a nuestra familia o a nuestros hijos con nuestras actitudes que orar es una vida. Podemos mostrarle a nuestros hijos o a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros esposos que leer la escritura es algo denso, se sufre. O que ir a la iglesia es algo demasiado pesado. Y convertimos las disciplinas espirituales en un sufrimiento, como posiblemente los fariseos y discípulos de Juan lo estaban tomando. Sin embargo, Cristo explica que su estancia y su comunión con los discípulos era algo que ameritaba gozo y deleite. Sus discípulos debían estar contentos, no era tiempo para ayunar, porque Cristo estaba con ellos. Así que ten cuidado de tu corazón. Cuidémonos de llegar a tener corazones endurecidos. Con la vida cristiana y con las disciplinas espirituales. ¿Ok? Cubramos ahora las dos últimas escenas. Ya vimos la primera escena en donde vimos discípulos de Juan y fariseos versus Jesús. Ahora vamos a ver las dos últimas escenas en donde vemos a los fariseos nuevamente, pero esta vez están solos, versus Jesús y sus discípulos. Y eso va desde el versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Y voy a leer el pasaje nuevamente. Yo sé que ya lo leímos, pero a mí me gusta hacer lectura del texto para que ustedes vean que lo que estamos hablando parte del pasaje y que no estamos como hablando de cualquier otra cosa. Dice el texto: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaban el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros:
Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar, pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y ella extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. En estas dos últimas escenas vemos varias particularidades, cada escena tiene sus propias características, pero también comparten varias cosas en común, y no sé si usted pudo notarlas o se dio cuenta de ellas. En primer lugar, ambos sucesos ocurren en el día de reposo. Ambos ocurren en un día de reposo. Uno de ellos ocurre en un sembrado, por donde Jesús está caminando con sus discípulos, y el otro ocurre en una sinagoga. En segundo lugar, vemos que en ambos sucesos Cristo permite o hace algo que incomoda a los fariseos. En el sembrado, Cristo permite que los discípulos recojan espigas. Y en la sinagoga, Él sana a un hombre con la mano seca. Y de acuerdo con los fariseos, eso no se podía hacer en el día de reposo. En tercer lugar, vemos que los fariseos desaprueban lo que Jesús hizo. Primero, cuestionan que Cristo permita a sus discípulos recoger espigas. Y después, en la sinagoga, ¿qué están haciendo ellos? Están mirando a ver qué es lo que va a hacer. ¿En qué momento Jesús va a sanar a alguien? ¿O en qué momento Jesús va a sanar a ese hombre de la mano seca? Ellos desaprueban que Jesús haga eso. Y ese cuestionamiento, esa desaprobación, solo comprueba una cosa: esos hombres eran religiosos que de manera legalista buscaban hacer lo correcto, pero ¿cómo estaban sus corazones? Endurecidos. Mira, tú no tienes que ser ateo para tener el corazón endurecido. Tú puedes ser un religioso, tú puedes ayunar, tú puedes llevar muchos años en la iglesia, tú puedes guardar el día del Señor y aún así tener un corazón de piedra. Los fariseos parecían ser personas súper piadosas, que estaban cerca de Dios, pero su corazón estaba a kilómetros de Él, estaba a kilómetros de su prójimo. Increíble, impresionante. A veces concebimos la vida como que los que están fuera de la iglesia están muy lejos de Dios porque no van a la iglesia. Pero se nos olvida que dentro de la iglesia todavía hay personas que no conocen a Dios, que no se han encontrado con Él. Su corazón está duro. Y a eso yo pregunto: ¿cómo está tu corazón? ¿Qué tan cerca está tu corazón de Dios? ¿Qué tan cerca está tu corazón de tu prójimo? Ahora, ¿cómo responde Jesús a esa dureza? ¿Qué es lo que hace? Bueno, con respecto al suceso de los sembrados, Cristo responde a la pregunta de los fariseos con la Biblia. Parece que el reclamo de ellos es legítimo. Los discípulos están haciendo algo ilícito, están haciendo algo que está mal, pero Jesús responde con la Biblia. Él cita un suceso de la vida de David que encontramos en 1 Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 6, y a través de ese suceso les demuestra que sus discípulos no han hecho nada malo. Lo que hicieron es lícito. Así que el errado no es Jesús. El errado o el grupo errado son los fariseos, que tienen una interpretación legalista del día de reposo. En segundo lugar, Jesús afirma que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Usted puede leer Génesis y bueno, quizás no lo haya leído, pero yo le pregunto: ¿quién fue creado primero?
¿El hombre o el día de reposo? El hombre. Entonces, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Eso está estipulado desde la creación. Pero finalmente Jesús agrega algo que es sumamente maravilloso. Él les dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Le suena similar a eso? ¿Yo había escuchado eso antes? ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en el pasaje anterior, lo que vimos hace 8 días? El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y ahora Marcos, una vez más, muestra a Cristo identificándose como el Hijo del Hombre, pero esta vez como el Señor del día de reposo. No solamente es que Él perdona pecados, es que Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor. Ahora, recuerden que en el Antiguo Testamento se nos dice que el Hijo del Hombre le será dado dominio, le será dado gloria y reino. Sin embargo, si Cristo se presenta a sí mismo como el Señor del día de reposo, el cual es un día que se instituyó desde la creación, entonces, ¿desde cuándo Él ha dominado? ¿Desde cuándo quiere gloria? ¿Desde cuándo quiere reino? ¿Desde cuándo quiere poder? Desde el principio. El reino de Cristo va desde los primeros días hasta los últimos. Él ha reinado siempre. Aquel que caminaba con los discípulos por los sembrados no solamente es el Mesías que viene de la casa de David, es aquel que tiene autoridad sobre el día de reposo. Nadie le dice qué puede permitir y qué no puede permitir en ese día. Nadie tiene una mejor interpretación del día de reposo que Jesucristo. Y vemos aquí a un grupito de religiosos llamándolo a cuentas. ¿Por qué permites tú que tus discípulos recojan espigas hoy? Es como si usted fuera Arturo Calle y se dirigiera a Arturo Calle y le preguntara: oye, tú me preguntas, ¿tú por qué dejas que tus empleados coman en esa sala y no en la cafetería? ¿Qué cree que piensa Arturo Calle de eso? Es lo mismo que sucede aquí. Estas personas están frente al Señor del día de reposo haciéndole reclamos porque tienen sus corazones endurecidos. Ellos no pueden ver eso. Ellos convirtieron el día de reposo en una carga, cuando en realidad debía ser un deleite. Ellos empezaron a crear leyes encima de las leyes que Dios ya había creado y fatigaron al pueblo por eso. Y eso nos enseña muchísimas cosas. Saber que ellos empezaron a devorar la ley de Dios para guardar el día de reposo y lo convirtieron en una carga, nos enseñan varias cosas. Por ejemplo, nos enseñan que nosotros no deberíamos convertir el día de reposo o este día domingo en una carga, sino en un deleite. Este día de hoy no debería ser una carga para nosotros, sino un deleite. Jesús no aprobó el día de reposo. Jesús se opuso al legalismo de los fariseos. Y nosotros deberíamos tener cuidado de presentar el día del Señor como una carga para las personas. ¿Y cómo es que nosotros presentamos este día como una carga para las personas? Con nuestras actitudes. Como lo mencionaba hace un momento, a veces cuando llega el día domingo y sabemos que nos tenemos que congregar y que quizás hay que viajar cierta distancia, empezamos a mostrar que eso es una carga para nosotros, que eso nos incomoda, que eso no nos cae bien. ¿Por qué tenemos que hacer eso hoy? Y nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra pareja ve eso y asume que el día del Señor es una carga, que el día del Señor no es un deleite, sino que es algo que se sufre
uy, hay que ir a la iglesia. Hay que ir otra vez, qué pesado. O puede suceder lo mismo, pero de manera contraria, que es como funcionaba con los fariseos. Si por algún percance usted no pudo venir a la iglesia, si se le presentó algo y no pudo venir, entonces usted ha pecado escandalosamente. Usted no es un verdadero cristiano. No sé si alguna vez, yo creo que todos estuvimos en una iglesia en donde no existían peros para no ir a la iglesia. Si usted dejaba de ir un domingo por X o Y razón, era un problema. Y usted era excluido o era regañado por faltar un domingo a la iglesia. No, es que tuvo un problema, se le presentó algo. No, hermano, usted tiene que venir. Usted tiene que estar aquí. Su tarea es venir el domingo. Usted tiene responsabilidades en la iglesia. Usted tiene que servir. Usted no lo hizo con tiempo. No sé si usted reconoce esas palabras, pero es una forma en cómo volvemos el día del Señor como algo pesado. Bueno, tengamos cuidado con esas cosas. Cuidémonos de llegar a tener corazones endurecidos. No impongamos cargas que el mismo Señor del día de reposo no impueste. Más bien deberíamos esforzarnos por ver este día como un deleite. Y yo sé que a veces eso puede ser difícil, porque llegar hasta aquí no es fácil. Por ejemplo, hoy, digamos, cantamos a capela y quizás estábamos acostumbrados a tener un grupo de adoradores que nos guiaban en la adoración. Como usted dice, uy, esto es denso, esto es fuerte, yo no me deleito en esto. Y pareciera que nuestro deleite dependiera de lo fácil que es llegar a la iglesia o de lo que podemos tener en el momento de la adoración. Pero el deleite de este día es Cristo. El deleite de este día no es lo que tengamos o no tengamos, es el Señor del día de reposo. Dios quiere que nosotros veamos este día como un deleite. Y si Él está, pueden faltar los instrumentos, aunque lo ideal es que estén, ¿no? Que lo ideal es que un día los tengamos. Pueden faltar muchas cosas, puede ser difícil venir aquí. Pero si Cristo está, entonces tenemos motivos para venir aquí y deleitarnos en su presencia. Dios quiere que nos deleitemos en este día. Hay un pasaje en Isaías 58, versículo 13 al 14, que dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Qué hermoso pasaje, ¿no les parece? Como que si dejas todos tus asuntos, si dejas de pensar un momento en ti, y te deleitas en el día del Señor, entonces te deleitarás en el Señor. El día del Señor debe ser un día de deleite para la gloria de Dios. Gócese en este tiempo. Tengamos lo que tengamos, recorramos que recorrer lo que tengamos que recorrer, porque lo importante es que el Señor del día de reposo está en este lugar, esperando que nosotros nos deleitemos en Él. En resumidas cuentas, mientras que los fariseos respondieron con dureza ante el hambre que sentían los discípulos, que recogieron espigas, Cristo respondió con gracia y misericordia. Qué maravilloso Mesías tenemos. Pero falta un detalle más, y ese detalle se registra en la escena de la sinagoga. Los fariseos están mirando, están vigilando a Jesús para ver si es capaz, para ver si se atreve de sanar a un hombre en el día de reposo.
¿Y saben qué es lo más impresionante? Que para ellos es más importante que Jesús se quede quieto a que sane a una persona necesitada. Para ellos es más preocupante que Jesús ayude a alguien a que se quede quieto. Lo único que ellos quieren es que Jesús respete su punto de vista. No les importa si ese hombre tiene la mano seca, si se le está pudriendo, si tiene que cortarse, no les interesa. Jesús no puede hacer eso. Sin embargo, el Señor del día de reposo los desafía y le dice al hombre: ponte aquí en medio, párate aquí en el centro. Y confronta a los que lo están mirando con una pregunta. Y lo impresionante de todo esto es que los fariseos responden con silencio. Ellos se quedan callados. Y ese silencio dice mucho. Su silencio es algo similar a lo que yo le dije a mi maestra de teatro cuando nos habló de los problemas de nuestra compañera. El silencio de los fariseos decía algo así como: ¿sabes qué? Este no es ni el momento ni el lugar para que tú sanes a ese hombre. Este no es el día para que pongan milagros. Y ante ese silencio ocurre algo que personalmente a mí no me gustaría experimentar, y es que Jesús los mira, pero los mira enojado. ¿Lo ha mirado alguna vez usted enojado? ¿A que alguien lo mire usted estando enojado? O quizás es una persona que usted respete, o que usted aprecie, quizás su papá, quizás su mamá, quizás su jefe. Cuando desaprueba lo que usted ha hecho y lo mira enojado, ¿ha sentido usted el peso de esa mirada alguna vez? A mí me ha pasado varias veces. Cuando yo era pequeño, bueno, muy pequeño, ya grande también, y hacía algo que mi papá desaprobaba, él se quedaba mirándome fijo, molesto. Y esa mirada es tan intimidante que uno no sabe qué hacer, ¿no? Uno se queda como: uy, que hice mal, que corrijo, ya sé lo que me espera. Bueno, imagínense a Jesús mirando a estas personas con enojo. No es cualquiera, es el Señor del día de reposo mirando a los fariseos airado, molesto, pero también los mira entristecidos. Jesús está triste por la actitud de estas personas. ¿Ha sentido usted esa mirada de alguien también? ¿Alguien que lo mire a usted con tristeza, decepcionado? Bueno, imagine esa mirada por parte de Cristo. ¿Por qué? Porque los corazones de estas personas eran corazones duros. A pesar de que Jesús sana a ese hombre, lo único que les importa es su tradición. Lo único que les importa es que Jesús no haga lo que ellos prohíben hacer. ¿Qué corazones tan duros? Cristo se enoja contra esos corazones duros. No es que a él le importe, no es que a él no le interese saber si usted tiene un corazón endurecido, no, es que le enoja. Es que Jesús le entristece. Y al igual que Cristo, nosotros también deberíamos enojarnos y entristecernos ante los corazones endurecidos. Deberíamos sentirnos molestos y tristes cuando alguien quiere poner sus tradiciones o sus principios por encima de la misericordia que uno debería extender hacia otra persona. Deberíamos sentirnos molestos con nosotros mismos cuando nuestro corazón es tan duro que no nos importan las necesidades de los demás. Y yo he estado muchas veces en esa posición. He estado en la posición de querer hacer las cosas correctas y alguien me cuenta una necesidad y mi corazón está duro. No me interesa. ¿Cómo reacciona
relaciona Jesucristo con eso, con enojo. Bueno, deberíamos enojarnos con nosotros mismos cuando eso sucede. Si vamos a enojarnos, que sea porque falta misericordia y no porque abunda. Cuidémonos de llegar a tener corazones endurecidos, porque Cristo se enoja y se entristece ante corazones como esos. El mundo está lleno de corazones así. La sociedad está llena de corazones así. Esta ciudad necesita el Evangelio. Ahora, para finalizar, yo creo que hay dos formas en las que usted puede responder a esta predicación. Una es que usted puede responder como respondieron los fariseos y los herodianos. El versículo 6 del capítulo 3 nos dice que esos grupos empezaron a tramar cómo podían destruir a Jesús. Ellos vieron el poder de Jesús, ellos escucharon las respuestas bíblicas de Jesús y aún escuchando y viéndolo, planearon destruirlo. Esa podría ser una forma en la que usted responda hoy. Puede salir de aquí y decir, ¿sabe qué? No me importa. ¿Sabe qué? No me interesa. Sin embargo, hay otra forma en que usted puede responder, y es a la cual yo quiero invitarlo hoy. Si usted tiene un corazón duro, y si usted sabe que su corazón está endurecido, venga a Cristo, quien tiene un corazón de gracia. Si tu corazón está endurecido, en Cristo tienes esperanza, porque Dios Padre, por medio de su Espíritu, puede convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Solo en Cristo tu corazón de hierro puede convertirse en un corazón de carne que rebose de misericordia. Solamente en Cristo tu corazón de hierro puede convertirse en un corazón de carne rebosante de misericordia. ¿Cómo está tu corazón hoy? Oremos. Señor, hoy queremos venir delante de ti y pedirte perdón por nuestros corazones endurecidos. Muchas veces podemos escuchar a alguien que nos cuenta su situación difícil y nuestro corazón está tan duro que podemos llegar a fingir que nos importa, pero en el corazón en realidad no nos interesa. Me ha pasado a mí y probablemente le puede pasar a muchos de los que están aquí presentes. Muchas veces escuchamos las dificultades de alguien y ni siquiera las llevamos a nuestro tiempo de oración. Muchas veces, Señor, vemos la vida cristiana como algo que solamente debería ser consciente del sufrimiento y nos olvidamos que la vida cristiana también implica gozo. Muchas veces vemos la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia y el venir a la iglesia como algo que se sufre, que se padece, que carga.
y transmitimos ese sentimiento a nuestros seres más queridos, a nuestros seres más allegados, y convertimos lo que tú creaste para un deleite en una carga pesada. Perdona nuestros corazones endurecidos. Perdona mi corazón endurecido, Señor, porque no estoy exento de eso. Yo he actuado mal muchas veces, he sido duro en mi corazón muchas veces. Guárdanos de querer buscar lo correcto, de querer perseguir lo correcto, y aún así tener corazones endurecidos. Haznos siervos para tu gloria. Ayúdanos a gozarnos y a sentir deleite de la comunión que podemos tener contigo. Ayúdanos a ser misericordiosos cuando alguien padece por necesidades, cuando alguien tiene hambre o necesita de algo. Y sobre todo, guárdanos de preferir nuestras propias reglas antes que la misericordia que debe ser extendida al que necesita ayuda. Haznos siervos para tu gloria. Ayúdanos a que cuando nos convirtamos en una iglesia, seamos una iglesia marcada por la misericordia. Guárdanos de ser una iglesia religiosa, guárdanos de ser una iglesia legalista, y llévanos hacia la misericordia, a tener compasión tanto de los perdidos como de aquellos que tienen necesidad de cosas físicas que como iglesia pudiésemos suplir. Danos corazones de carne, Señor, y que tu evangelio cada día ablande más y más esos corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ese ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que puedan reflexionar en él. Y para terminar, me gustaría hacer una oración por Guille, y si quieres acompáñanos, porque la semana que pasó él cumplió años y el pastor desmemoriado me recogió ofrenda y oró por Guillermo. No dicho que le olvidaron cientos de cosas al finalizar. Bueno, está bien. Ok, entonces vamos a orar por él. Quisiera también que oráramos por Oscar, porque Oscar esta semana va a cursar la médula teológica, que es donde generalmente nos preparamos teóricamente, y sabemos que estamos en una época de pandemia y siempre nos estamos exponiendo. Entonces oremos para él, para que todo lo que el Señor le enseñe en ese tiempo sea para la edificación de nosotros más adelante, y también para que el Señor sea guardándolo a él en ese tiempo que va a estar sirviendo, que va a estar aprendiendo allí en la médula teológica. Entonces, Oscar, si quieres, ven y oramos para finalizar. Señor, te damos gracias, en primer lugar, por la vida de Guillermo, Señor. Celebramos su cumpleaños, quizás un poco tarde, pero te damos gracias por su vida. Gracias por su sabiduría, por la tranquilidad, Dios, que tú has puesto en su vida y de la cual yo he sido edificado, y muchas veces he aprendido de él, Señor, por todo lo que tú has hecho y logrado en su corazón. Y te doy gracias por su vida, gracias por su esposa, gracias por sus hijos, gracias por las personas, Señor, que colocas a nuestro alrededor. Gracias por Guillermo, Señor. Oramos por él, bendice su hogar y que podamos disfrutar muchos años más de la gracia que has derramado sobre él, y que podamos ver cómo tu Santo Espíritu crece y crece, haciendo o poniendo los frutos del Espíritu en él día tras día. Oramos también, Señor, por la vida de Oscar, por su viaje a la médula teológica. Pedimos, Señor, que sea un tiempo de edificación, un tiempo no solamente en donde sea algo académico, sino en donde su corazón pueda ser sensible a todas las verdades maravillosas que va a aprender. Y oramos para que seas tú guardándolo, Señor, a lo largo del viaje, que seas tú cuidándolo, Señor, también dándole conciencia para que pueda cuidarse en medio de su viaje.
pero guárdanos, Señor, de todo mal, tráenos con bien. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice Guillermo que oremos, los hijos aún, que oráramos por el pastor que estuvo cumpliendo esta semana años. 15, ¿sí? 16. Se equivocó. Pues oramos por la por el pastor, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por la vida del pastor. Te damos gracias por los dones, Señor, y por el corazón fiel a tu palabra que le has dado, porque de él hemos recibido bendición, Señor, porque a través de él nuestras bendiciones con tú, Señor, y también nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas, que tú te muestres a él, Señor, con esa misma fidelidad que él te sirve. Que tú le bendigas en toda su vida, Señor, que bendigas su hogar, que bendigas, Señor, sus finanzas también, que bendigas su entendimiento, Dios, para poder entender y estudiar la Escritura y bendecir la iglesia, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho a través de él. Te pedimos, Señor, que siempre sostenga su vida, que tú le guardes también, Señor, de las intenciones del diablo, Señor, porque sabemos que el diablo también quiere oponerse a las cosas que la iglesia hace. Te pedimos, guárdale, bendice su vida, bendice su corazón, Señor, bendice su hogar. Te pedimos, Señor, que podamos disfrutar de su vida también muchos años. Y te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos al pastor John en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de finalizar, vamos a recoger una ofrenda. Si usted tiene o ha traído algo, ha puesto algo para ofrendarlo el día de hoy, vamos a recogerlo. Creo que vamos a tener que recoger algo muy improvisado, porque no tenemos aquí dónde hacerlo, pero bueno, si tenemos un sobrecito, sí, eso, gracias. Guillermo va a hacer un sobrecito, entonces ahí ustedes pueden ofrendar. Dentro de las regulaciones de bioseguridad, nos han pedido el favor no solamente de diligenciar el formulario, sino que vamos a tener que mandarles una encuesta también de los síntomas que es obligatorio. Entonces, en el transcurso de la semana, yo sé que a veces es incómodo, pastor, usted sabe que yo voy, pero ese formulario de asistencia y el formulario que les vamos a mandar sobre los síntomas es obligatorio y tienen que llenarlo. Entonces, en la próxima semana les vamos a enviar esos dos formularios para que ustedes los diligencien, y cuando lleguen aquí va a haber una persona a la entrada que va a tener como una lista donde le va a preguntar si usted ha diligenciado los formularios y de si está enterado de esa encuesta. ¿Por qué eso es necesario? Porque si en algún momento nos llegan a hacer una visita, tenemos que tener constancia de que usted ha diligenciado esa encuesta sobre los síntomas, de si los tiene o no los tiene, o de que está enterado de que nosotros estamos realizando esa encuesta. ¿Listo? Yo sé que es un poquito a veces cansón volver a colocar los datos, volver a colocar eso, pero es por requisito del sitio en el que nos encontramos y pues de las normas que hay para reunirnos. Entonces, eso es todo. Hagamos una breve oración por la ofrenda y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Disponemos, Señor, una ofrenda para ti, Señor. Sabemos que tú has dispuesto de este lugar para que nos podamos reunir. Y en agradecimiento a ti y en agradecimiento al pastor que nos facilita este espacio, queremos dar una ofrenda, Señor, para podernos seguir reuniendo aquí, para poder demostrar nuestro afecto, Señor, también hacia las personas que nos permiten estar en este lugar y utilizar todos sus elementos para la reunión. Y te pedimos, Señor, que esto sea para la gloria tuya y la edificación de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, listo, muchas gracias por venir. Si alguien quiere ofrendar, puede allí poner su ofrenda en el sobrecito. Si lo tienen, si no, a la próxima lo pueden traer. Y que el Señor les bendiga.